Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Habla el ingeniero Víctor Becerra, colaborador de la empresa Servicios de Ingeniería y Construcción, SISIMSA. En ella desarrollamos proyecto, supervisión y construcción de obra. Les dejo mi correo electrónico, mi número telefónico. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario y así poder enriquecer estos videos. Bien, pues vamos a iniciar con este tema importante. Es el soporte para cables o charolas basado en el artículo 392 de nuestra norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Vamos a iniciar con la definición de lo que es una charola, de acuerdo a la norma. Y nos dice en el artículo 392-2 que una charola portacables es una unidad o ensamble de unidades o secciones con sus accesorios asociados que forman un sistema estructural utilizado para soportar cables y canalizaciones. Los tipos de charola son varios. Existen tipo escalera, existen charolas tipo canal ventilado, de fondo sólido o fondo ventilado y del tipo malla. En este caso vamos a analizar lo que son las escaleras tipo, las charolas tipo escalera con todos sus accesorios. Bien, pues tenemos aquí unas imágenes de los principales accesorios de esas charolas tipo escalera. Tenemos curvas horizontales y curvas verticales exteriores e interiores. Si nosotros queremos hacer una derivación hacia abajo, podemos utilizar una T tipo vertical, o una derivación horizontal, tendríamos que utilizar una T tipo horizontal. Y si queremos hacer un cruce entre dos trayectorias de charola, podemos utilizar este accesorio que es una X horizontal. O bien si podemos hacer una derivación a 45 grados y posteriormente redireccionarla para que nos dé los 90 grados, tendríamos que hacer un quiebre aquí a 45. Ya con esta derivación a 45 tenemos el cambio del 90 grados. Todos estos accesorios tienen que ir ensamblados, conectados mecánicamente mediante estos dispositivos para que haya una continuidad mecánica y eléctrica tal y como lo establece esta norma. Al finalizar en cada uno de los extremos tendríamos que rematar con un adaptador para que podamos cumplir con la continuidad mecánica y eléctrica. Esos son los principales accesorios de las charola tipo escalera. Para soportar esa charola hay varios métodos. Estoy mostrando aquí dos de los principales. En este podemos ver que es un columpio o un trapecio. Tenemos un canal horizontal en la cual hay dos varillas roscadas de varilla de 3/8 o de media, dependiendo del peso de la charola, en la cual tenemos el soporte tipo U o los clips, en donde si queremos soportarlo hacia la losa, podemos utilizar con barrenas, con taquetes tipo expansión. Y si queremos utilizar esta charola en un muro, dicha charola podemos colocar esta ménsula que va a 90 grados con este travesaño. De esta manera nuestra charola puede ir soportada. ¿Cuáles son los usos permitidos de la charola? Puede ser, la charola la podemos utilizar en acometidas,
La podemos utilizar la charola en alimentadores, es decir, que yo desde la subestación puedo salir con charola, ir a un tablero de distribución principal y de ahí a un tablero de transferencia con charola y de ahí puedo regresar e ir a un tablero de distribución y así sucesivamente hasta terminar con la charola. También la puedo utilizar la charola en circuitos derivados, circuitos de señalización, circuitos de alarmas, o puedo utilizar la charola en circuitos de comunicación, como es en el caso de los de voz, datos y CCTV. También los usos permitidos de la charola de acuerdo al 39210 es al exterior. Bueno, en este caso, las charolas tienen que estar identificadas para su uso previsto. Es decir, si yo aquí hay un área que sea, que exista ambientes corrosivos, tendría que poner una charola de fibra de vidrio. Ese es en cuanto a las charolas. Aprovechamos para hablar de los cables que están a la intemperie. Los cables que estén expuestos a la radiación solar deben estar identificados con las letras SR. En el caso de que los conductores de energía y control instalados en charola deben ser no propagadores de flama y deben estar marcados con la letra CT. Aquí en este conductor tienen otras letras, que es la LS, es Low Smoke, y esas son las principales características que debe tener un cable. La charola también se permite en acometidas, de acuerdo al artículo 230-44. Aquí solamente que dichas charolas deberán de contener únicamente los conductores de acometida, tales como los cables SE, que son cables de acometida, los MC, que son cables de mediana tensión, los cables MI, aislamiento mineral, y los IGS, cables separadores de gas integral. También los cables de 1,0 y más grandes, aprobados para su uso en charolas. Hay sus excepciones. Por ejemplo, se permiten conductores que no sean de acometida, siempre y cuando se instale una barrera sólida de material compatible para separar los conductores. Es un separador que tiene que ser de las mismas características de la charola. Las charolas de acometida deberán de llevar una leyenda que diga conductores de acometida. La identificación debe ser permanente, con una etiqueta de manera legible. También la charola se permite que se instalen los métodos de alambrado de la tabla 39210A. Por ejemplo, tenemos cable armado, tenemos cable con forro metálico, multiconductores, etcétera, etcétera. Todos estos cables los puedo utilizar en charola. También puedo utilizar canalizaciones, como por ejemplo el tubo conduit, el tubo metálico conduit, los tubos de PVC, los tubos flexibles, todos ellos los puedo instalar en charolas portacables. En lugares donde exista personal calificado, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que dichos trabajos serán atendidos por este personal, se permitirá instalar charolas, y en esas charolas deben ir los cables de la siguiente manera. En el caso del calibre 4 o mayores, se pueden instalar en charolas. Los conductores de puesta a tierra deben ser del calibre 4 o mayores. Pueden ser verdes o desnudos. Tratándose de cables del calibre 4 hasta 4 ceros, aquí el artículo 392.10 nos dice que deben de ser, la separación entre los travesaños debe ser de 22.5.
Si rebasamos esta distancia, el conductor corre el riesgo de que se deforme por la temperatura del medio ambiente y por la propia temperatura del conductor. Por eso es recomendable, más bien es una recomendación de la norma de que no debe ser mayor a esta distancia. También podemos utilizar charola, portacables, para cables los tipo MC, que es siempre y cuando estén identificados para ese uso. Los cables de mediana tensión, también cuando estén identificados para tal uso. Aquí podemos ver esos cables a la intemperie y podemos ver las charolas, portacables. En áreas peligrosas, claro que sí, en áreas peligrosas, cuando se instalen en lugares clasificados peligrosos, clasificados de acuerdo al artículo 500. Aquí en la imagen podemos ver una plataforma marina y aquí es una refinería. Estas dos, por sus procesos, aquí en este caso, que se requiere extraer el crudo y aquí procesarlo para obtener la materia prima, se generan vapores que son y gases explosivos. Nos permite la norma utilizar charolas siempre y cuando utilicemos los cables adecuados. Esos cables pues van a nos los van a exigir el artículo 501, el 502 o el 503. En estas zonas por ejemplo, en estas dos que son de la clase 1, donde se generan vapores y gases explosivos, son zonas muy peligrosas. De hecho, por ejemplo, en una plataforma existen sensores por todos lados. Las charolas van en los centros en los cuartos de máquinas y en ellas pues, se permite que se instalen los cables que sean los recomendados. Todas las tuberías son de pared gruesa, están recubiertas de un material de PVC. Las cajas de registro son una prueba de explosión. Y en el caso de las refinerías, también es el mismo caso. Son áreas muy peligrosas donde nos permiten utilizar también la charola con los cables adecuados. Bien, pues aquí cabe señalar que en una época de mi vida estuve colaborando en estos dos tipos de industrias, en la cual me siento satisfecho de haber contribuido a la sociedad con un granito de arena. Bien, creo que ya me desvié un poco, pero bueno. En el caso de donde se almacenan granos, también se permiten las charolas. Se permiten las charolas siempre y cuando se utilicen los cables adecuados. En las fábricas textiles también donde se genera pelusa, son de la clase 3 y esta es de la clase 2. En el caso de las áreas corrosivas, la 392.10 nos dice que se permite utilizar charolas que no sean metálicas. En este caso podrían ser charolas de fibra de vidrio. Los usos no permitidos en el 392-12 nos pide, o más bien nos exige, que no debemos de utilizar charola en los fosos de los ascensores. En el caso de lugares peligrosos, tampoco se permite utilizar charolas. Aquí, por el movimiento de cargas, aquí se ve que están haciendo maniobras, tampoco se permiten las charolas portacables en esas áreas. Bien, pues hablando de la instalación,
Hablando de la instalación de la charola, el artículo 392.18 nos pide en el inciso A que las charolas deben de estar instaladas como un sistema completo. Es decir, que tenga todos sus accesorios, su adaptador, sus coples, su tornillería, todos sus soportes, que esté bien alineada, que esté bien soportada, que la separación de los soportes sea la adecuada, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para poder nosotros instalar los cables. Además, también nos pide la norma que la charola debe de existir una continuidad mecánica y obviamente que sea también eléctrica. Es muy común que en el campo, cuando no se tienen o no se cuenta con los accesorios, nuestro personal o nuestros compañeros de trabajo, los eléctricos, suelen hacer las curvas en obra, haciéndole cortes a la charola para poder obtener los 90 grados que se requieren. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado en que no se pierda esa continuidad eléctrica o mecánica. Lo más recomendable es que utilicemos el accesorio de fábrica con sus respectivos coples. Y también se deben de instalar cables. La charola debe estar terminada antes de instalar los cables. Además, donde se requiera una protección, se deberá de colocar una cubierta de las mismas características o que sea compatible con el material, como ya lo dijimos. También, hablando de la instalación de charolas, en el inciso D nos dice que se permite que la charola se prolongue en paredes y pisos. Es decir, que si yo tengo aquí un muro y por cuestiones de obra tengo que atravesar la charola, no tengo ningún problema, lo puedo hacer. Si tengo que pasar de un piso a otro piso, sin ningún problema, siempre y cuando tengamos nosotros un sello cortafuegos, así como lo establece la norma. Las charolas deben estar también expuestas y accesibles, excepto cuando pasa a través de muros, como es en lo que acabamos de señalar. Alrededor de las charolas debe de haber espacio suficiente para la instalación de los cables y el mantenimiento de los mismos. En el inciso G nos dice que en la industria y con supervisión de personal calificado se permite que en las charolas se soporten canalizaciones, como es en esta imagen, se soporten cables y se soporten cajas. Para la correcta sujeción de las canalizaciones, nos dicen que debemos de utilizar las abrazaderas y accesorios aprobados y adecuados. Cuando en las charolas se instalen conductores de más de 600 volts, las charolas deberán llevar en un costado una etiqueta que esté permanentemente legible y cada 3 metros con las palabras que digan peligro, alta tensión, manténgase alejado. Cuando en las charolas por necesidad haya que cruzar algunas otras instalaciones que no sean eléctricas, la separación entre ellas deberá ser menor a 60 centímetros, no menor de 60 centímetros. En el caso de la instalación de cables y conductores, el artículo 392.20 nos dice que para cables multiconductores de 600 volts o menos, o para cables de más de 600 volts, debemos de cumplir con lo siguiente. Aquí nos permiten que los cables de multiconductores de 600 volts se instalen en la misma charola, en una cama. En el caso de que sean cables de más de 600 volts, bueno, los cables de 600 volts y aquellos de 600 volts o menos
instalados en la misma charola deben de cumplir con estos dos puntos. Uno de ellos es que el cable de más de 600 volts sea de tipo MC, y en el caso de que vayan de dos diferentes voltajes, tanto de 600 volts o más o de 600 volts o menos, debe de llevar una barrera que sea compatible a la charola para separar las dos tensiones. Tratándose de conductores en paralelo, de una conexión en paralelo, sí se permite que los cables se instalen en paralelo. Aquí en esta imagen se pueden observar 3 conductores por fase. Si se fijan, aquí están distribuidos de tal manera que los conductores no deben de estar más de un conductor por fase para evitar desequilibrios. Aquí hice una imagen o un croquis de la distribución de los cables. Por ejemplo, aquí son 3 de la fase A, 3 de la fase B y 3 de la fase C. Ya en las tuberías o las canalizaciones deben ir agrupados de la siguiente manera para evitar desequilibrios en las fases. En el caso de que sean conductores individuales, cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una charola sea de un 0 hasta 4 ceros, todos los conductores se deben instalar en una sola capa. Y también se recomienda que vayan agrupados tal y como se muestra en esta imagen. ABC, BCA, CAB. Y el conductor desnudo igual, si está en paralelo, también tendría que ir de igual manera. Se permite que los conductores que están atados conjuntamente para abarcar cada grupo de un circuito se instalen en una forma diferente de una sola capa. En este caso se ve que son circuitos de 3 conductores en trébol, si se permite, o puede ser en un grupo de 4 conductores. Bien, pues ahora vamos a ver las dimensiones de las charolas, cómo podemos determinar las dimensiones de las charolas dependiendo del número de conductores o de multiconductores. En este caso vamos a hablar de multiconductores de 2000 volts o menos. En el inciso A, en el inciso B vamos a hablar de los monoconductores de 2000 volts o menos. Y en el inciso C vamos a hablar de los cables de mediana tensión de más de 2000 volts. Bien, ¿cómo podemos determinar el ancho de la charola? El inciso A nos dice que para multiconductores de 4 ceros y mayores, la suma de los diámetros debe ser menor al ancho de la charola y deberán ir en una capa. Es decir, que si yo tengo un multiconductor que en el diámetro mide 1 pulgada y tengo 4 conductores, ya tendría las 4 pulgadas. No podría poner una charola de 4 pulgadas, no hay. Bueno, tendría que poner una charola de 6 pulgadas para cumplir con las dimensiones de esa charola. En el caso de que tenga multiconductores de calibre 4.0 y menores, aquí lo que tengo que hacer es sumar las áreas de cada multiconductor y la tengo que comparar con la tabla 392-22A de la columna 1. Y esa tabla nos va a dar las dimensiones de la charola. En el caso que haya una combinación de ambos conductores, ya sea de 4 ceros y mayores o 4 ceros y menores, tengo que hacer la suma de áreas de cables de B y la suma de los diámetros de A. Deben estar en una sola capa sin que haya otro conductor encima de ellos. Eso es en el caso de los multiconductores. En el caso de los monoconductores o de un solo conductor, para determinar las dimensiones de la charola,
Bien, pues si tenemos cables de 1000 kcm y mayores, igual la suma de diámetros debe ser menor al ancho de la charola y deben de ir en una sola capa. En el caso de que los monoconductores sean de 250 a 900 kcm, la suma de áreas debe ser menor a lo indicado en la tabla 392-22B1, columna 1. Si hay una combinación de ambos conductores, tanto de 1000 y mayores como de 250 a 900, aquí lo que tengo que hacer es que la suma de las áreas de los cables de B debe ser menor a la tabla 392-B1, columna 2. En el caso de que el monoconductor sea de calibre 4 o 4 ceros, la suma de diámetros debe ser menor al ancho de la charola. Y de esa manera ya puedo determinar mi dimensión de la charola. En el caso de los cables de mediana tensión, el inciso C, para cables de más de 2000 volts, aquí nos dice que, bueno, aquí en estas imágenes, aquí tenemos un multiconductor, perdón, el multiconductor, y aquí tenemos el monoconductor. Aquí dice que la suma de diámetros de los cables de un multiconductor y un solo conductor no debe de exceder el ancho de la charola, y los cables deben estar en una sola capa. Cuando los cables de un solo conductor vayan en grupos de 3 conductores o 4 conductores atados formando grupos por circuito, la suma de los diámetros de los conductores individuales no debe de exceder el ancho de la charola, y estos grupos se deben de instalar en una capa. Aquí les muestro la tabla 392-22A, que es donde nos indica la área de ocupación permisible. Es decir, cuando ya hayamos calculado el área, podemos determinar el ancho de la charola. Esa es la 392-22A, y aquí tengo la 392-22B1. Igual, una vez que haya calculado el área de los conductores, me va a dar el diámetro, perdón, las dimensiones de la charola. Ok, pues con respecto a lo que es la sujeción y soportes tanto de las charolas como de los cables, aquí el artículo 392.30 nos dice que en el inciso A, las charolas portacables se deben de soportar a intervalos definidos de acuerdo a las instrucciones. Es decir, que dependiendo del peso de la charola y del peso de los cables, va a ser el espaciamiento de los soportes, y esto lo debemos de solicitar con el fabricante, con las recomendaciones del fabricante. En el caso de la sujeción y soporte de los cables y conductores, se deben de hacer de acuerdo a lo siguiente. En el caso de cables, que sean de manera vertical, se deben de sujetar a los travesaños. Todos los conductores deben ir sujetos. Bueno, en esta imagen dice que es a 45. Bueno, aquí la norma no nos especifica la distancia, pero debemos de sujetar todos los conductores. En el caso de canalizaciones, pues bien, debemos de proporcionar soportes para evitar la tensión de los cables cuando entran en las canalizaciones desde el sistema de charola portacables. La distancia de los soportes, en el inciso 3, la distancia de los soportes entre la charola y la canalización, es decir, de este punto a este punto, perdón, de este punto a este punto, no debe ser mayor a 1.80. Y los conductores se deben asegurar a la charola en la transición, o sea, en esta transición. En el caso de los empalmes de cables, el artículo 392.56 nos permite hacer empalmes en charola siempre y cuando estén hechos y aislados con métodos aprobados. Y además deben estar accesibles. Se permite
que los empalmes rebasen o sobresalgan el peralte de la charola, siempre y cuando no existan o estén sometidos a un daño físico. Referente a la puesta a tierra de la charola, puesta a tierra y unión, el artículo 392.60 nos indica que nosotros podemos utilizar la charola como conductor de puesta a tierra, siempre y cuando la supervisión y el mantenimiento aseguren que el personal calificado atenderá el sistema. Solamente que para poderlo utilizar como conductor de puesta a tierra, debemos de calcular el área de lo que son las charolas. Hay una tabla que nos dice cuál es la sección adecuada para utilizarla como conductor de puesta a tierra. Las charolas metálicas se deben de poner a tierra, tal como se exige en el artículo 250.96. Y el artículo 250.96 nos dice que las canalizaciones, las charolas, los envolventes, los bastidores, los herrajes y otras partes metálicas no portadoras de corriente se deben de unir para asegurar la continuidad eléctrica, mecánica y eléctrica, una continuidad mecánica y eléctrica. En el caso de charolas metálicas que contienen solamente conductores que no sean de fuerza, se deben estar de manera continua y se debe de colocar un puente de unión del calibre 10. Bien, pues ahora vamos a ver la opacidad de los conductores. Ya vimos las dimensiones de la charola, dependiendo del calibre de los conductores. Ahora vamos a ver la ampacidad de esos conductores. Aquí tenemos la ampacidad de multiconductores y la ampacidad para un monoconductor, de acuerdo al artículo 392.80A. Nos dice que para multiconductores se debe aplicar un factor de agrupamiento de acuerdo a esta tabla, que es la 31015B3A. Nos dice que para más de número de 4 a 6 se debe de aplicar un factor del 80%. Es decir, que si yo en este multiconductor tengo 4 conductores, tengo que afectarlo por 80%. No quiere decir que estos 4 multiconductores los voy a afectar por el 80%. No. Quiere decir que cada multiconductor, si yo en este multiconductor tengo 5 cables, tengo que aplicarle este factor. En este caso son 3, no tengo que aplicarle ningún factor. En el caso de que yo los multiconductores los tenga en una charola con una cubierta, y esa cubierta tenga más de 1,80, no se permitirá que los cables multiconductores tengan más del 95% de su ampacidad. Es decir, que tengo que degradarlos al 95%. Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa, en charolas sin que no tenga cubierta y manteniendo una separación entre cables no menor al diámetro del cable, la ampacidad no debe de exceder la ampacidad permisible, es decir, que aquí no hay ningún factor de degradación. Ahora, en el caso de los monoconductores de 2000 volts o menos, para determinar la ampacidad, bueno, aquí no debemos de aplicar este factor. Aquí no nos pide que afectemos el factor de agrupación. Aquí solo nos pide que de cables de 600 kcm y mayores,
no debe de exceder el 75% sin cubierta y el 70% con cubierta. En el caso de cables de un 0 a 500, no debe de exceder el 65% sin cubierta y el 60% con cubierta. En el caso de conductores de un 0 y mayores, en una sola capa, sin cubierta y con separación no menor al conductor más grande, no debe de exceder la capacidad permisible, como se muestra aquí en esta imagen. En el caso de conductores de un 0 y mayores que estén agrupados en triángulo y sin cubierta y con una separación de 2.15 del conductor más grande, no debe de exceder la capacidad permisible. Es decir, estos dos no hay factor de degradación. Solamente en estos cuando haya cubierta o sin cubierta. Entonces lo más recomendable es aquí que lleven su separación, ¿no? Y así de esa manera no tenemos que tirarnos el dinero del que nos está encomendando estos trabajos. Tratándose de la ampacidad para cables de mediana tensión y de más de 2000 volts, también hay multiconductores y hay cables monoconductores. En el caso de los multiconductores, tratándose de que vayan cubiertos por charola y sin ventilación, se permite como máximo el 95% de la ampacidad. En el caso de que los cables que estén en una sola capa y sin tapa, no menores al diámetro de un cable, no debe exceder la ampacidad de las tablas anteriores. Aquí como se muestra en la imagen. Tratándose de monoconductores o de un solo conductor de calibre 1.0 y mayores, no debe exceder el 75% sin cubierta y el 70% con cubierta. En el caso de un 0 y mayores, en una capa sin cubierta y manteniendo una separación entre cables no menores al diámetro de un cable, no debe exceder la ampacidad permisible. En el inciso C nos dice que conductores de un 0 y mayores, ya sea que sean agrupados en triángulo o en cuadrado, de 2.15 del conductor más grande no debe exceder la capacidad permisible. Bien, creo que por mi parte es todo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o algún comentario, al principio de esta presentación están mis datos. Estoy a sus órdenes. Por mi parte ha sido todo. Agradezco su atención. Nos vemos en un próximo video.